Presidente, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por el contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Malena, buenas noches, Agustín, un gusto enorme poder estar hablando con ustedes. Para Gracias. nosotros también. Mucho. Bueno, presidente, recién estábamos comentando un poco los ejes que se iba a estructurar su discurso en el foro de Davos y estábamos comentando sobre propiedad privada y las propuestas del Consejo de Mayo. ¿Qué postura tiene frente a esta el rumbo que el gobierno quiere buscar, digamos, posicionar a nivel geopolítico y también dentro del país? Si les parece, hago una previa sobre la lógica del discurso y entramos después en ese esquema. Bien. Básicamente, el discurso de Davos tiene que ver con el hecho de que la política sí debe estar guiada, el diseño de las políticas públicas debe estar guiado por el respeto de los valores éticos y morales de una sociedad. Uh-huh. Y no por el utilitarismo político. De hecho, digamos, de manera excelente, digamos, vos describiste recién dos casos, por ejemplo, la salida del cepo o cómo resolvimos el problema de los pases antes LELIX, antes LEVAX, ¿sí? Y cómo nosotros trabajamos con el tema de las LEF y las LECAP y cómo fuimos desarmando eso. Pero acá entonces, ¿sobre qué bases demuestro esto? ¿No? Entonces, ahí lo que trabajo es sobre dos pivots. Uno tiene que ver con el concepto de Huerta de Soto en su trabajo La teoría de la eficiencia dinámica, que dice que eficiencia y justicia son dos caras de una misma moneda. Es decir, uno no puede en el altar de la eficiencia sacrificar la justicia. Digo, porque eso es muy típico de los economistas, que en el análisis paretiano, uh-huh, para corregir un supuesto fallo de mercado, o sea, arreglan una cosa, digamos, pegándole un tiro a otro, por decirlo de alguna manera. ¿No? Lo estoy sí, genera una distorsión. Exagerando, ¿sí? Digamos, entonces, digamos, sometés a pérdidas a una parte de la sociedad, sí, digamos, por un supuesto bien común en aras de la eficiencia, lo cual lo que dice Huerta de Soto, y yo comparto, es aberrante. Y esto después él lo complementa y dice, lo que es justo es eficiente. Uh-huh. Entonces, porque si es justo quiere decir que no has perjudicado a nadie, digamos, volvemos, esto Agustín lo va a poder decir mejor que yo, volvemos al piano. Dar a cada quien lo que le corresponde, lo que es propio, ¿sí? Tiene que ver con esa situación. Entonces, esto inexorablemente me lleva al terreno de la ética de la propiedad. Y nosotros, digamos, los liberales libertarios, sobre lo que nos fundamentamos es sobre lo que se llama la ley natural. Digamos, perdón, Agustín, que me estoy metiendo en terreno que es tuyo. Y podés decirme. No, lo explicas perfecto. Entonces, y para nosotros los derechos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, porque son derechos que vos tengas ese derecho no implica que otro no lo pueda tener. Entonces, la parte después de la propiedad, tal cual como vos lo mencionaste muy correctamente, Malena, tiene que ver con la parte de nosotros pivoteamos sobre la idea del principio de apropiación de Locke. Claro. Y el principio de apropiación de Locke es las cosas son tuyas o porque te las regalaron, o porque las heredaste, o porque las descubriste y te la apropiaste, o porque vos misma te ocupaste en desarrollarla. ¿Sí? Y eso, básicamente, sumado al principio de no agresión, es lo que constituye digamos, la ética de la propiedad privada. Obviamente también que podés adquirirla, ¿no? En un intercambio voluntario. Entonces, estos dos elementos hacen que cuando vos diseñás una política pública, vos no puedas dañar ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad. Por ejemplo, la reforma tributaria. Para nosotros hay varios estadios, ¿no? O sea, uno es la verdadera presión fiscal, es el tamaño del gasto público, porque vos lo tenés que financiar.
Digo, vos lo podés financiar con impuestos explícitos o lo podés financiar con impuestos implícitos. Digo, y tanto los explícitos como los implícitos no dejan de ser un robo. Entonces, en el caso de los implícitos, los dos más conocidos son la deuda, son impuestos futuros y es cargar sobre las generaciones futuras. A los políticos les encanta esto porque las generaciones futuras no votan. Entonces el utilitarismo político le gusta tomar deuda. ¿Por qué? Porque básicamente es cargarle el muerto a una generación futura. Es decir, personas que no solo que no votan, hay gente que todavía ni siquiera nació. Digamos, es una cosa profundamente inmoral. Sin embargo, nosotros en este gobierno recibimos 500.000 millones de dólares de deuda y pagamos 50.000 millones de dólares de deuda. ¿Sí? O sea, con lo cual, digamos, fíjense, digamos, cómo nosotros ponemos lo moral sobre, ¿sí?, lo utilitarista en términos políticos. O sea, o yo en un año electoral, si ustedes recuerdan, dije, nosotros vamos a entrar al año electoral apretando la política fiscal y apretando la política monetaria. Es decir, dije, bajo ningún punto de vista voy a expropiar a los argentinos con señoriaje. Uh-huh. Es decir, si ustedes se fijan, en el gobierno anterior se financió 28 puntos del PBI de déficit fiscal con emisión monetaria, pero en el último periodo usaron 13 puntos del PBI. Y nosotros todo eso se lo devolvimos a la gente. Entonces, el primer punto es la verdadera carga fiscal es el tamaño del Estado. Nosotros hoy tenemos un Estado, ya lo llevamos a los niveles del 2007. En términos de tamaño. De PBI, por parte del sector público nacional. No solo eso, sino que, por ejemplo, ¿qué más cuentan? O sea, otra cosa que tampoco estamos dispuestos a asumir es que en aras de la eficiencia, ¿sí?, de recaudatoria, vos cambies el tipo de impuestos y le subas a algunos y les bajes a otros. Eso tampoco está permitido. Ahora, presidente, pero usted ahí tiene un inconveniente en función a que es una guerra salvaje federalista, porque no depende únicamente del Ejecutivo, necesita también de la voluntad en distintos niveles. Yo hago lo que está en mi alcance. Yo no me puedo hacer cargo, digamos, de las decisiones que tomen otros agentes, digamos. Yo me tengo que hacer cargo de la parte que a mí me corresponde. Lo que a mí me corresponde, yo, digamos, el criterio es, a nadie se le van a subir los impuestos. O quedan igual o bajan. Y eso yo lo he cumplido, porque no solo que, como muy bien has señalado recién, nosotros sacamos el impuesto país cuando nadie creía que lo íbamos a sacar, sino que además bajamos, entre retenciones y demás, bajamos o eliminamos 20 impuestos. Es decir, nosotros le devolvimos a los argentinos 2,5 puntos del PBI en impuestos explícitos y bajamos 10 puntos del PBI no, 15 puntos, no, usó más a 13 puntos del PBI de señoriaje. ¿Y cuál es la expectativa sobre la reforma tributaria? Bueno, la reforma tributaria lo que pasa es que también tiene complementos con lo que es la modernización laboral. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso son cosas que se están trabajando. Es decir, es una solución en la cual, digamos, hay que llegar a un acuerdo, digamos, y eso, digamos, depende del trabajo del Congreso. Ya hay en el Senado ya hay dictamen tanto para la modernización laboral como para glaciares, y estimo que va a estar entrando por diputados, digamos, tributaria y código penal. Y ahora me interesa continuar en la línea del discurso de Davos. Nosotros lo comentamos, espero estar en lo correcto, que dentro de lo que había sido el levantamiento del cepo en su momento, arreglar a través del mercado el desarme de las LEFI y no hacerlo en función a fechas electorales. ¿Cuál es dentro? Exacto, es así, eso es perfecto. Ese análisis está perfecto. ¿Y cuál es lo próximo en la hoja de ruta? ¿Cómo? ¿Cuál es la prioridad del gobierno en la hoja de ruta hoy, además de la modernización laboral, para continuar esa política pública en función a lo moral? A ver, vamos por partes. Yo en la campaña hice 5 promesas, ¿no?
Ujú. Y eso está manifestado en el Congreso, que de hecho son 6 leyes, ya aprobamos 2. O sea, salió presupuesto con déficit cero Correcto. y, digamos, también salió inocencia fiscal, digamos, eso lo puede validar Agustín. O sea, hemos cambiado en términos, es histórico lo de esa ley, hemos cambiado porque, digamos, le restituimos a los argentinos el principio de presunción de inocencia. Exacto. Acá eras culpable. Digamos, exactamente, acá frente al fisco todos los argentinos eran culpables salvo que demostraran lo contrario. Hoy todos los argentinos son inocentes hasta que, digamos, el fisco tenga alguna sospecha de que puede pasar algo y después va a tener que probar además que es culpable. Presidente, ¿puede explicar por qué es tan importante inocencia fiscal para el gobierno? Inocencia fiscal, digamos, tiene que ver porque a los argentinos, desde que existe Banco Central, básicamente se nos estafó con el señoriaje, digamos, no siempre el señoriaje es igual al impuesto inflacionario, que es una falsificación de dinero, es una estafa, ¿sí? Cuando vos emitís dinero sin una contraparte, eso es como falsificar dinero. O sea, entonces vos tenés la misma cantidad de bienes, duplicar la cantidad de dinero y, bueno, digo, el poder adquisitivo del dinero va a caer. Eso es básicamente la consigna. Y vos, digamos, suponete que te pones a falsificar oro. Bueno, mientras que lo falsifiques y lo pongas en tu casa no molesta. Ahora, si vos lo metés adentro de la economía, sí, eso es una estafa, eso. ¿Sí? Bueno, como consecuencia de ello, los argentinos buscaron la forma de protegerse. Y una de las formas que los argentinos encontraron fue acumulando dólares. El colchón. Exactamente. Entonces, los dólares en el colchón podrían estar en torno a los 300.000 millones de dólares. Si esos se reinyectan en la economía, se puede desarrollar el mercado de capitales y Argentina empieza a generar las bases de su ahorro, canalizarlo a la inversión y empezar a crecer fuertemente. Bueno, el eje sería crecimiento para 2026, algo de... Pero fíjate esto, porque esto es importante. En este caso te coincide la cuestión utilitarista con la cuestión moral. ¿En qué sentido? Y porque me sirve para el crecimiento, eso es utilitarista. Correcto. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es porque está bien. Porque es correcto, es porque ¿cuál es la consigna del derecho cuando alguien le roba algo a otro? ¿Devolvérselo? Claro. Es decir, entonces, los políticos argentinos le habían robado a los argentinos de bien la presunción de inocencia. Entonces, vos hacés esto porque es moralmente correcto. Esto es lo que señala Huerta de Soto: cuando vos hacés las cosas que corresponden porque están bien con los valores morales, eso no solo que es justo, sino que como es justo y ese camino, entonces la eficiencia inexorablemente tiene que pasar por ahí. Porque suponete lo siguiente, si yo tuviera déficit fiscal, sí, ¿qué es lo que me pasó cuando llegué? Había 5 puntos de déficit en el Tesoro. Entonces, nosotros, ¿qué hicieron la mayoría de los gobiernos frente a esa situación? Subieron impuestos. O emitieron. Bueno, que es otra forma de cobrarte impuestos. Claro. O emitir deuda, que es otra forma de cobrarte impuestos, que es profundamente inmoral. Sin embargo, nosotros, ¿qué hicimos? Achicamos el gasto público. El gasto público está en los menores niveles desde el año 2007. Es decir, nosotros le devolvimos libertad a la gente para que se entienda. ¿Qué sería el comunismo? Que es un sistema que no tiene libertad, que no tenés propiedad privada y que todo lo que vos generás se lo lleva el Estado. Es así. Que sos, en el fondo, sos un esclavo. Sí. Por eso, digamos, siempre tuvieron que construir muros para que la gente no se fuera, y cuando se iban los mataban. Por eso mataron a 150 millones de seres humanos. Entonces, esa dicotomía que parece existir de que vos podés hacer algo injusto en pos de la eficiencia, en realidad eso después, digamos, es una victoria pírrica. Después vos te pegaste un tiro en el pie con eso.
Entonces, nosotros, frente a ese caso que hicimos, bajamos el gasto público, recortamos donde había, digamos, mayor escándalo, digo, de ineficiencia y de corrupción. Y no solo eso, sino que además bajamos los impuestos. O sea, le devolvimos a los argentinos 2,5 puntos del PBI, digamos, de impuestos explícitos. O sea, la baja del gasto público fueron 7,5 puntos. Y además, como también señalaste muy bien, arreglamos el problema del cuasi fiscal sin expropiar. Por eso a mí me resulta muy gracioso algunos exministros que se ponen a criticar y que, digamos, o sea, pidieron para asumir como precondición, digamos, el plan Bonex, y se terminaron yendo, digamos, abucheados, ¿sí? Y odiados por todo el mundo por hacer un corralito. ¿Ok? Y nosotros, digamos, fíjate que lo señalaste también muy bien, nosotros salimos del cepo, ¿por qué? Porque pusimos por encima el derecho de propiedad y la libertad de los argentinos, por encima del utilitarismo político, de la tranquilidad que me daba ir al año electoral con cepo. Presidente, usted siempre dijo que con una macroeconomía fuerte no importa si hay un shock externo, la macroeconomía va a poder sostenerse. ¿Qué es lo que está mirando frente a un dato que salió de Bloomberg sobre el aumento de la imagen de Donald Trump en función de la geopolítica? ¿Qué ve el gobierno? Porque hoy está alineado con los Estados Unidos. Digo, ¿cómo se presenta esto de cara al futuro sobre las negociaciones? Recordemos también la negociación de usted y el equipo económico junto al Tesoro de los Estados Unidos. Ahí, digamos, es muy interesante porque nosotros, digamos, Trump está rediseñando el orden mundial y se dejó de pensar en términos de globalización para pensarse en términos de geopolítica. Uh-huh. Y parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua, y otro que va a ser superado en las elecciones, sin lugar a dudas. Entonces, hay un reordenamiento, y está claro que, digamos, ese reordenamiento, hay algunos jugadores que están mejor posicionados que otros. Yo creo que nosotros ahí, digamos, hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica. Y quiero resaltar esto, siempre hablé de alianza geopolítica. Porque una cosa es la geopolítica y después, digamos, está, digamos, pues en paralelo tenés la cuestión comercial. Correcto. Digamos, separación de geopolítica versus comercial. Eso no... Exactamente. No rompe lazos comerciales con otros países, incluso aunque no sea de su agrado. Pero, a ver, pero a ver, vamos a ponerlo, digo, porque después, o sea, si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas y, digamos, a ver, yo no voy a romper los lazos comerciales con China. Que siempre lo dijo usted, de presidente. hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos. La pregunta es la siguiente. Sí. Muchos analistas se preguntan si el plan económico se puede sostener sin el apoyo de los Estados Unidos. Digamos, eso, ¿cuál es el argumento del gobierno para...? ¿Lo puedo contestar cuánticamente? Sí, por supuesto. Te hago una pregunta. Si tenés un modelo, cuando vos vas a la explicación del modelo, ¿con cuánto te quedas de la explicación? ¿Con el 95% o con el 5%? En materia práctica, con el 5%. Sí. ¿Cómo? Pero para una explicación de un modelo. No, con el total, perdón. Pensé que el modelo aplicado a la realidad. Entiendo, el 95%. El 95%, ¿ok? Es más, si vos quisieras forzar el argumento de decir que todo es por el 5, está claro que hay una cuestión de deshonestidad intelectual. A eso me refería, eso.
¿Sí o no? ¿Eso estamos claros? Estamos claro. Es forzar es forzar por una cuestión de sesgo. Ok. Digo, cuando nosotros decimos que fue el ataque más grande en la historia argentina, porque fue 50% del M2. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de plata. ¿Cuánto implicó? 41.000 millones de dólares el ataque especulativo. ¿Cuánto fue lo que se usó del swap? Entiendo que una porción muy... Sí, 2.000, sí. O sea, solamente se cubrió el 5% del ataque especulativo. El 95% fue para una situación transitoria. Exactamente. Bueno, por eso se hizo con un swap. Entonces, digo, y aparte, la pregunta es, ¿esto que fue improvisado? No, es mentira. Digamos, ya cuando había venido BES en abril, justamente había dado pistas, pero lo que pasa no lo quisieron escuchar. Y hago una pregunta, si nosotros recibimos eso, ¿no será que entonces hay algún mérito del gobierno con lo que hizo en desempeño macroeconómico y con lo que hizo políticamente? Pero eso sin duda, porque de hecho, bueno, entonces, con el Fondo de hecho lo dijo Trump. Uno podría decir que el 5% restante de la corrida la enfrentamos con nuestra política internacional. Y no me van a decir que es algo que heredamos de otro, porque digamos, o sea, hicimos un giro copernicano de los últimos 70 años, 80 años de política exterior argentina. Bueno, lo mismo sucedió con el Fondo Monetario, porque que el Fondo Monetario le vuelva a prestar a la Argentina con los antecedentes es porque evidentemente había ya distintas variables donde estaban, digamos, por encima de las expectativas para lograr ese acuerdo. De hecho, el propio Fondo Monetario se conformaba con que pudiéramos llegar a las metas que había violentado el gobierno anterior. Y sin embargo, nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión y después de ahí no lo soltamos más. Bueno, pero eso eran las metas sobrecumplidas, solamente con excepción de las reservas que en algunos analistas económicos hacía ruido, y ahora se viene un vencimiento que tiene que pagar, que entiendo que el Tesoro también está en tratativas de compra de dólares. Nosotros vamos a honrar los compromisos. Es una cuestión de derecho de propiedad. Eso pagar la deuda también es una cuestión de derecho de propiedad. Cuando alguien te presta algo, se lo tenés que devolver. ¿Me equivoqué, Agustín? ¿Lo dije mal? No, lo dijiste perfecto. No, sí, ¿querés preguntarle algo? No, yo lo que digo es que tengamos en cuenta, antes justo lo estábamos hablando con Male, que prácticamente todas las veces... que digamos, Javier Milei 55 soy yo, nos estaba mirando. Perdón, presidente, yo no sabía y pensé, y lo tomé como un chiste, pero no, después nuestros oyentes nos empezaron a desasnar. Sí, Agus, perdón. No, que nosotros hemos sufrido, los argentinos, de parte de la dirigencia, digamos, loas a favor del incumplimiento de las obligaciones. Lo hizo en su momento Rodríguez Sá, lo hizo Duhalde, lo hizo después Néstor. Duhalde fue el que especificó, ahí tenemos una clara violación a la propiedad privada. Sí, ¿no? o hacer canjes compulsivos, también eso es también se llama default selectivo. Exactamente, por eso yo digo, porque eso también se hizo antes tratando de evitar el colapso de la convertibilidad. También, claro, exacto. Pero claro, con el corralito, pues después vino el corralón, sí. Pero el tema fundamental es, y para mí el eje de lo que estaba justo explicando Malena, es el tema de por primera vez lo que estamos viendo, estamos frente a un respeto a la propiedad privada, y esa es la parte del respeto moral a la gente, el respeto moral al ciudadano. Me parece que esa es la cuestión. Bueno, por eso es de los puntos del acuerdo de Mayo, el Consejo de Mayo, el primer punto que se trata es la propiedad privada. La propiedad privada, los estados la atacan de dos maneras distintas. Una es mediante los impuestos, o sea, directamente te roban una parte del fruto de tu trabajo. Exacto. Digo, por eso es tan importante la parte de los valores. Es decir, quieren ir a los valores, o sea, digamos, cuando el creador expulsa del paraíso a Adán y Eva,
¿qué le dice? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el sudor de la frente del ajeno. Y de hecho es bien explícito, digamos, los valores judeocristianos, porque hay un mandamiento que dice no matarás y otro que dice no robarás. Tenés la consagración de la propiedad privada y de la vida. Exacto. Ahora, y ni que hablar de la libertad, ¿no? Digamos, o sea, por ejemplo, digamos, el segundo libro del Pentateuco, es un canto a la libertad, que es el Éxodo. Presidente, usted habla de la propiedad privada. Quiero volver sobre... que dicho sea de paso, les aviso que Shemot arranca esta semana, este próximo Shabbat, o sea, el viernes Shabbat. A las 20:45, si no me equivoco, arranca Shabbat, arranca Shemot, o sea, el Éxodo. Usted va a estar aquí en Argentina hasta el 19 de enero que viaja a Davos. Sí, voy a estar en Argentina, sí. Perfecto. Hasta que me voy a Suiza, sí. Hasta que se vaya a Suiza. Sí, porque voy a hacer de 2 actividades en Suiza. Digamos, tengo lo que es Davos y tengo Zurich. Como una invitación, digamos... Sí, me invitó el Estado suizo a hacer una visita oficial. Perfecto. Volviendo sobre el tema de la propiedad privada, queda claro que es el eje del discurso y lo que el gobierno está tratando. Yo leí los consejos del acuerdo del Consejo de Mayo para el Ejecutivo y mucho trata también sobre reformas todavía que necesitan llevarse adelante para retirar el Estado y para que se consolide este crecimiento y que haya también un mayor, digamos, nivel de vida y de salarios. ¿Qué es lo que... Le pregunto respecto al sector público, por ejemplo. Entiendo que todavía la motosierra continúa. Fue en declaraciones de usted y también del propio ministro. Sí, obvio, la motosierra no descansa nunca. La motosierra tiene 2 dimensiones. Tiene la dimensión regulatoria y la dimensión impositiva, y para avanzar en la dimensión impositiva es fundamental bajar el gasto público. Pero, de hecho... Lo que acabas de señalar, Malena, porque esto está en uno de los puntos que está en uno de los libros que yo estoy usando como base de mi discurso, que es el de Hans-Hermann Hoppe, que es Economía y Ética de la Propiedad Privada. Si quieren, les leo, digamos, esto, porque a mí me parece súper revelador. Quizás en términos comunicacionales es... No, pero acá tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos tampoco tema de rating. Que yo no, todo lo contrario. No. Porque es como Hans-Hermann... O sea, yo siempre la demostración del teorema de la mano invisible lo vi matemáticamente. Y este hombre lo deduce en términos lógicos desde la propiedad privada, ¿no? Uh-huh. Y dice, la razón por la que esta institución conduce a la producción de riqueza más grande posible es evidente. Cualquier desviación de este conjunto de reglas, o sea, el principio de no agresión y el principio de apropiación de Locke para justificar la propiedad privada, por definición, o sea, violar una desviación, implica una redistribución de títulos de propiedad y por tanto de los ingresos, desde los usuarios productores y contratantes de bienes hacia los no usuarios productores y no contratantes. Uh-huh. Como consecuencia, cualquier desviación tal implica que habría relativamente menos apropiación originaria de recursos cuya escasez sea conocida, y habrá menos producción de nuevos bienes, menos mantenimiento de los bienes existentes y menos contratos y comercio que sea mutuamente beneficioso. Esto naturalmente implica un menor estándar de vida en relación con los bienes y servicios que pasan de mano. Además, la provisión de que solo el primer usuario, no el último, de un bien adquiere el derecho de propiedad sobre el mismo nos genera que los esfuerzos productivos serían tan altos como sea posible en todo momento. Además, la provisión de que solo la integridad física de la propiedad debe ser protegido garantiza que todo propietario llevará a cabo los mayores esfuerzos productivos de valor, es decir, esfuerzos para promover cambios favorables en el valor de la propiedad y para prevenir o contrarrestar cualquier cambio no favorable en el valor. Es decir, en el fondo, el ojo del amo engorda el ganado. Es decir, pero lo hace, entonces dice, por lo tanto, cualquier desviación de estos
de estas dos reglas también implica una reducción de los esfuerzos productivos en todo momento. Esto es muy importante, porque basado sobre el principio de no agresión, el principio de apropiación originaria de Locke, deriva la ética de la propiedad privada, y dice, y además, esto genera un resultado eficiente. Sí, desde entonces, digamos, no es solamente bajar los impuestos, es también desregular. Digamos, nosotros hicimos 13.500 reformas estructurales. Digo, pregúntele cómo le cambió la vida, digamos, al productor de sandía con un articulito solo. Ni que hablar, digamos, cómo se enojó Chatarrín con el capítulo de la chatarra. Sí, recuerdo que es un ejemplo que dio Sturzenegger en Ideas sobre lo que le solicitaban a los fruticultores, los envases. Para el ejemplo de la sandía fue el ejemplo más famoso. Ahora, hay pymes que todavía siguen solicitando que le nivelen la cancha. Por eso digo la hoja de ruta del gobierno. Yo sé que la hoja de ruta, yo prometí 5 reformas en la campaña, bueno, ya las metí todas, digamos, terminan las extraordinarias y están todas adentro. O sea, y el 1 de marzo arrancamos con el Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo es una de las partecitas. Terminamos el Consejo de Mayo y seguimos con las otras reformas. Es decir, no vamos a parar con las reformas, no vamos a parar. Porque aparte, en realidad tampoco se podían poner antes por los palos en la rueda que pusieron en el Congreso. Hubo que esperar a esta nueva composición para poder afrontarlas. Exactamente, con esta primer minoría que constituimos en diputados y la segunda minoría en Senado, bueno, digamos, fíjense cómo sacamos enseguida las leyes, o sea, sacamos presupuesto y, digamos, inocencia fiscal. Bueno, digamos, un gran trabajo de Martín Menem y de Patricia Bullrich. Hay un tema, presidente, que si bien se va un poco de lo que conversamos, pero tiene que ver con la política pública. Para mí está mal dicho cada vez que dicen obra pública, porque es infraestructura, puede ser que se haga... Perfecto, exacto, comparto plenamente. Hay una charla que muestra, que Huerta de Soto muestra cómo le lavaron la cabeza a la gente, que donde bienes que son, digamos, que la gente valora, que las personas valoran mucho, lo llaman obra pública. Digo, el mejor ejemplo es las carreteras. Claro. Bueno, en Chile son todas privadas. A ese punto voy, porque hoy salió una noticia que se firmó el primer contrato de las nuevas concesiones de rutas. Que digamos, sí, ahí es un dato muy importante. Bueno, me gustaría de hecho, que desarrolle eso. Toto le puso importante al tuit y yo se lo retuiteé, obviamente. Porque también hay esta cuestión de, bueno, falta, no voy a hablar de obra pública, falta infraestructura, los caminos a nivel, bueno, digo, ¿cuál es la velocidad con la que esto se va a llevar adelante? Porque esa era la gran duda en su momento cuando se habló de que los privados también lo manejen. A ver, ¿puedo contestar con una pregunta? Sí. Me pueden contestar cualquiera de los dos. A ver, si hay dos caminos para hacerlo correctos y válidos éticamente, ¿cuál creen que voy a tomar? ¿El más rápido o el más lento? No, vas a tomar el que sea más ético. No, los dos son éticos. Bueno, entonces el que es más ético es el que es más rápido, porque le devuelve más libertad a la gente. Claro, el más rápido. ¿Y el más rápido entonces es a través del privado? Entonces lo voy a hacer todo lo rápido que puedo, quiere decir eso. O si no, vas a esperar a que el privado se interese. Bueno, no me queda otra alternativa. Claro, por eso. Bueno, pero es un tema importante porque también, a ver, si bien está a cargo del nivel ejecutivo, también está a cargo todo lo que tenga que ver con infraestructura dentro de las provincias. Esa relación, ¿cómo está? ¿Hay acuerdo para que esto se lleve adelante? En su momento, cuando estaba Guillermo Francos, estaba esta discusión entre gobernadores de terminemos con la infraestructura que le queda a las provincias. En esa negociación, ¿cómo está hoy? Estamos haciendo todo lo que es necesario para poder avanzar lo más rápido posible. Esos 9.000 kilómetros que anunció, digo, porque es parte de esos 9.000 kilómetros, eso, digamos, lo puede hacer el sector privado, eso lo lanzamos. Uh-huh. Bueno, entonces, pero está en agenda, es prioridad del gobierno. Claro, y lo vamos resolviendo acorde a los recursos. Seguro. Y hoy, ¿cómo está ¿cómo está la relación con los gobernadores a partir, digo, de
de la asunción de Diego Santilli como ministro del Interior. Yo creo que está llevando a cabo una gestión extraordinaria Santilli. Uh-huh. Está haciendo un trabajo verdaderamente... Todo el ala política está haciendo un trabajo muy bueno, ¿no? Porque yo mencioné a Martín Menem y a Patricia Bullrich, que fueron las caras más visibles, pero digamos, el trabajo de Diego Santilli es muy importante, el trabajo, digamos, de Manuel Adorni es muy importante, el trabajo de Karina Milei es muy importante, el trabajo de Santiago Caputo es muy importante. O sea, están todos trabajando para que esto salga adelante. Porque justo él asume en un momento que era muy álgido, ¿no? Veníamos de previo a las elecciones de octubre, todo un ambiente enrarecido, especialmente con los gobernadores, y noto como que se empezó a distender toda esa situación a partir de que él tomó el Ministerio del Interior. Sí, Agustín, además igual recuerda que un año electoral tiene varias complejidades, y entrar a un año electoral cuando los kirchneristas tenían la pólvora seca todavía... Claro, no nos olvidemos que desde marzo empezaron a sabotearnos el programa, y desde que ganamos las elecciones en Cava no pararon de hacer maldad a vida y por haber, trataron de romper todo. O sea, son personas que no les importa que todos estén mal con ellos poder acceder al poder. Sí. Lo que hizo en Argentina desde marzo hasta octubre es algo nunca visto en la historia argentina. Sí. También es la historia... Es decir, digamos, ellos estaban dispuestos a destruir todo con tal de poder volver al poder. Sí, no, ni hablar. Bueno, de hecho es un poco una historia que se ha venido dando a través de los años, porque siempre, y digo el peronismo, pero siempre el peronismo cuando fue oposición es algo que no le resultó cómodo, y siempre de alguna manera trató de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y esta no fue la excepción, esta fue peor todavía. Bueno, pero esto yo quiero señalar esto, porque también deja de manifiesto la deshonestidad intelectual, para ser educado, de gran parte de los economistas argentinos. Porque hacen tanto foco en que claramente el rol que ha tenido Estados Unidos ha sido muy importante, pero no hablan de por qué se llegó a esa situación. O sea, y que fue una situación generada desde la política. O sea, cómo hacen análisis económico, de política económica, y se olvidan de la política. Exacto. Primer punto. Digamos, el paroxismo de negar la realidad, ¿sí? Cuando niegan el riesgo Cuca. Digo, fíjense qué pasó en Venezuela. Cayó Maduro, las acciones volaron 25%, solo el primer día. Digo, ¿qué parte que no se entiende? Es decir, entonces fíjense la deshonestidad intelectual, porque aparte yo de repente lo puedo entender en analistas amateurs, analistas poco experimentados, pero analistas experimentados ya me cuesta. Y si encima, por ejemplo, hay exministros de Economía diciendo esas cosas, verdaderamente ya uno tendría que estar... Le cuesta pensar bien de esa gente ya. Bueno, pero recién mencionó, presidente, el tema del riesgo país. Un tema muy importante porque cuando había tocado casi los 500 puntos, empezó a subir rápidamente antes de las elecciones, lo cual quedó demostrado que el riesgo era político. Ahora, actualmente vemos que la situación se mantiene estable dentro... Podemos hablar de la variable del precio del dólar, el riesgo país. ¿Qué falta todavía para que el riesgo siga cayendo? Porque entiendo también que el historial de la Argentina es complicado. Bueno, digamos, nosotros es lo que dice siempre Toto. Digamos, este es un gobierno que, a la luz de todos los errores que cometieron los distintos gobiernos de la historia argentina, nosotros tenemos que estar todo el tiempo haciendo delivery. Y vamos a seguir haciendo delivery. ¿Qué significa hacer delivery? Y que no es que vos prometés que vas a hacer directamente, como no creen, porque Argentina sistemáticamente ha sido un defaulteador serial. Entonces vos lo que tenés que hacer es disciplina y cumplir. Y así hemos pagado 50.000 millones de dólares.
Bueno, ahora viene un vencimiento importante. Y bueno, digamos, se vamos pagará. a pagar. Claro. Se va a tener que pagar. Y bueno, pero todos esos economistas que dije que estaban prediciendo el apocalipsis, que me imagino que debe ser porque, digamos, o sea, digamos, la tintura negra le está comiendo el cerebro, digo, el más emblemático. Uh-huh. Sí. Bueno, para terminar, presidente, primero que le agradecemos muchísimo su tiempo, fue una llamada express, gracias Agustín por gestionarlo. Una opinión sobre lo que... Bueno, al final, digamos, se convencieron que Javier Milei 55 soy yo. Sí, no. Alguien lo decía ahí, pero no terminábamos de creer. Pero ¿sabe qué, presidente? A veces entran al chat distintos nombres de políticos, entonces, bueno, uno no piensa que es el político per se, sino que es un chiste. Evidentemente era usted. Respecto al tema de Venezuela, lo he escuchado. Yo tengo humor para otras cosas, no para esto. No para esto. Respecto al tema de Venezuela, ya hemos escuchado su posicionamiento. Me gustaría también que nos dé la lectura de lo que está pasando en estos días, porque es muy dinámico. ¿Cuál es su posición? Hemos escuchado también la posición del embajador ante las Naciones Unidas. Se lo ve a Argentina como muy alineado respecto a lo que piensa de Maduro y también de la política que está llevando adelante Donald Trump y también el pedido para la vuelta del gendarme Nahuel Gallo. A ver, de vuelta, el gobierno de Chávez, conexiones profundas con el Partido Socialista Español y con Podemos. Interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México, Bolivia. O sea, digamos, se financiaban con el narcotráfico, ¿sí? Digamos, tenían estrategias de intromisión, de infiltración dentro de los países, digamos, para generar desestabilización cuando no estaban en el gobierno la franquicia del socialismo del siglo XXI, o servir como espías y agentes de persecución cuando eran parte de los gobiernos. O sea, tenían vínculos con Irán, con Hezbollah, le han dado apoyo logístico a Hamas, ¿sí? Han financiado al Ejército, digamos, de Liberación Nacional y a la FARC en Colombia, ¿sí? Digamos, están vinculados a operaciones de lavado de dinero, si no, digamos, porque, digamos, o sea, Suiza frenando el dinero de Maduro, ¿sí? O sea, un rol fundamental de Cuba en el armado de la inteligencia de este monstruo. Digo, a ver, por decirlo de vuelta, en otros términos, digamos, murieron 40 personas en esta operación quirúrgica de un nivel de precisión admirable. ¿Cómo? ¿32 eran cubanos? Sí. Digamos, y no eran cubanos que estaban de paseo en Venezuela, eran, digamos, agentes, digamos, militares. Entonces, vamos, estábamos hablando del caso de una dictadura, digamos, ya en el 2007 había empezado a tener, digamos, grietas y problemas digamos, este narcoestado. Es un narcoestado terrorista donde exportó, digamos, el terrorismo, digamos, hoy, digamos, las facetas del terrorismo tienen distintas variantes. Uh-huh. Y donde ha financiado a políticos, ha financiado a periodistas, medios de comunicación, empresarios, vamos. Campañas. Por eso hay tanta gente. Por eso hay tanta gente preocupada con lo que pasa con Venezuela. Digamos, es una estupidez cuando hablan de que se quieren apropiar del petróleo. Yo le voy a explicar por qué, digamos, o sea, es una estupidez. Primer punto, porque lo que determina la riqueza, sí, es el respeto a la propiedad privada, a las instituciones, el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad. Eso es lo que genera riqueza. Usted, digamos, si no, puede mirar lo que tiene, digamos, mire el caso de Venezuela, que tenían $1 millón per cápita en términos de reservas, y mire cómo están, con 90% de pobres. No hay Japón, que es una isla de piedra, digamos, es rico. Bueno, entonces, que esto tiene que ver con las instituciones y las instituciones basadas en el respeto del derecho de propiedad, en el principio de no agresión, el respeto a la vida, a la libertad. Ese es el primer punto. O sea, con lo cual, por eso me pareció tan genial el comentario que hizo Catherine Fulop.
Vi que lo... Es una genialidad lo que dijo. Es una genialidad. Dijo, no me importa el petróleo, me importa que me devuelvan la libertad. Sí, impresionante. O sea, entendió todo. Entendió todo. Es decir, ahora, eso, si ustedes quieren como marco general de que ¿por qué es el tema del control del petróleo? Para cortarle, digamos, el suministro a los comunistas. Uh-huh. Y no solo por el lado del petróleo per se. Porque me extraña, todos estos que están tan preocupados y todo por el petróleo de Venezuela no dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba. O cuando se lo llevaba a Irán y los terroristas. Sí. Es raro. Hay una doble vara. Entonces, implica cortar eso, pero también implica cortar el hecho de que usaban la logística de PDVSA para el narcotráfico. Y el motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con el narcotráfico, con lo cual todo, esa definición que hacen está todo mal. Pero de vuelta, ustedes no pueden esperar honestidad intelectual de la gente de izquierda, porque no pueden debatir en términos honestos porque han sido derrotados. Entonces siempre es apelar a falacias, apelar a la sensibilidad, a demonizar al oponente, o crear la falacia del hombre de paja, ¿no? Dice, no, vos dijiste tal cosa, y usted quizás no lo dijo nunca, entonces tiene que caer en la trampa y sale a explicar de que usted no dijo lo que ellos dicen que usted dijo. Entonces, me parece que, y además, no tenemos que dejar de lado el tema de la violación de los derechos de los humanos, la tortura, en lo que es el helicoide. Totalmente. Y de vuelta, no se olviden, que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo. Entonces, estamos hablando, aparte, es interesante, ¿no? Yo creo que hemos visto cosas dantescas, o sea, vemos a los venezolanos que se fueron de Venezuela festejando y la izquierda quejándose. No hay nada más ridículo que ver, a un zurdo explicándole a los venezolanos que están mal por festejar la caída del dictador. Es decir, o sea, de vuelta. Es decir, es como, es la frase de Gasparó, pues eso es una genialidad la frase de Gasparó. O sea, se da esta situación de que los que vivieron el comunismo lo odian, solamente los aman los que, los zurdos conocen, por decirlo así. Exactamente. Perdón, sí. Que acabo de decir, ustedes me entendieron. Sí, perfecto. De hecho, les pido perdón si califica como chivo, pero me comprenden. No. Pero es y otra cosa que también hay que tener en cuenta. No solamente son cómplices, y eso te lo digo también por los periodistas y los medios, no solo son cómplices los que, tipo C5N, defienden al dictador asesino narcotraficante. Aquellos que son los Corea del Centro también son cómplices. Porque frente a una situación de degradación moral, la neutralidad es complicidad con el mal. Cuando ustedes están viendo algo que está mal, cuando ustedes están viendo la tortura, si no se manifiestan en contra de la tortura, ustedes son cómplices, ya sea por acción o por omisión, los que la apoyan directamente, o por omisión. Por eso es tan importante los diseños de las políticas basadas en los valores morales. Porque torturar está mal, asesinar está mal, robar está mal. Entonces, si usted tiene una posición neutral frente al mal, está siendo cómplice del mal. Entonces, ahora que no me aparezcan algunos periodistas sensibleros de Corea del Norte, de Corea del Centro, a decir, ¡ay, qué espanto! Y diría que no solo de Corea del Centro, sino muchos de los que se quieren mostrar neutrales y están en espacios opuestos
digamos, a los defensores acérrimos del kirchnerismo. O sea que son el socialismo del siglo XXI, o sea, los socios, ¿sí? Y eso también implica la complicidad de los periodistas que trabajan para esos medios. Son todos culpables. Son todos parte del mismo problema. Y esta es la discusión moral que yo vengo dando en los medios desde hace más de 10 años. Bueno, es parte de lo... gracias por confirmarnos la información que teníamos sobre el cómo va a estar diseñado el discurso de Davos, así que tiene que ver con esto, ¿no? Para los que llegaron un poco más tarde, el presidente nos comentaba que el eje principal va a ser el diseño de políticas públicas en función de lo moral y no del utilitarismo político. Exactamente. Y digamos, terminamos con el tema de Venezuela, pero todo se conecta con todo, ¿no? Es un poco el rumbo que quiere llevar adelante su gestión. Es todo una cuestión ética y moral. Usted vive acorde a los valores éticos y morales de Occidente, su sociedad va a prosperar en paz. Usted violenta los valores éticos y morales de la cultura occidental y usted se va a hundir. Presidente, muchísimas gracias. La verdad que no esperábamos su llamado, así que fue una grata sorpresa. Le agradecemos su tiempo, sabemos que tiene otros problemas. No, yo no llamé, me llamó Agustín. Perdón, gestión Agustín Rodríguez, lo llamó Agustín Rodríguez. Sí, porque yo le validé que era yo el que estaba en... Claro, te validó a vos. Yo estaba en... que era yo el que estaba escuchándolos por... Gracias. Por Neura. Y gracias por salir en Neura y gracias por darnos esta oportunidad de escuchar no solo lo que va a decir en Davos, sino también la coyuntura, lo que está pasando en Venezuela y la posición que tiene nuestro país al respecto. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido útil para explicar las cosas. Como siempre, muchas gracias, presidente, y bueno, muchos éxitos con todo lo que falta por delante realizar y esperamos escuchar el discurso de Davos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias.